en esta ocasión para escuchar una conferencia sobre un tema sumamente importante que tiene que ver con la ética de la investigación científica. Conversábamos hace un momento con el panelista, con el conferencista, el distinguido doctor Víctor Manuel Pacheco Bastidas, un amigo de nuestra universidad, ha estado con nosotros en varias ocasiones. El doctor Pacheco es riguroso, es cabal en lo que hace, responsable, serio, inteligente, características que le han llevado a presidir con absoluta pertinencia la Comisión Nacional de Bioética en Salud. Y esa misma personalidad profesional del doctor y también personal ha hecho que tenga un reconocimiento internacional cuando fue presidente de las comisiones nacionales de bioética de la UNESCO. El doctor tiene una serie de características que ustedes van a evidenciar cuando el doctor exponga. No voy a hablar más, ahora me permito dirigirme a ustedes. Estaba anunciado que yo iba a moderar el temas institucionales de la universidad importantes, hacen que no lo pueda, generan que no lo pueda realizar la moderación. Y por eso he pedido que el doctor Gustavo Chacón, aquí presente, lo haga. El doctor Gustavo Chacón es un PhD, un profesor reconocido y apreciado y querido por todos nosotros. Entonces, explicando la situación de mi no presencia y agradeciéndoles la de ustedes, me permito dejar la conducción de diálogos, del foro, con el doctor Chacón. Gustavo, muchas gracias. Víctor Manuel, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Apreciamos mucho y nos honras con tu presencia, Víctor. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, compañeros de la universidad, estudiantes, público presente, conferencista Víctor, bienvenido, un amigo que nos conocimos hace 2 años en los fríos páramos del Cajas, bienvenido. Me place pues colaborar y ayudarle en este caso a Juan Morales, que me ha pedido que modere esta conferencia, pues con mucho gusto lo hago, no solamente por Juan, sino por toda la Universidad de la SOAI y sobre todo porque conversábamos y comentábamos hace un momento que todos estos temas de ética pues deben ser ejes transversales, no solamente en las profesiones, sino justamente en la actividad diaria de todos nosotros. Me place presentarle a Víctor, mencionar algunas de las múltiples actividades de un currículum bastante extenso. Doctor Víctor Manuel Pacheco es actualmente presidente de la Comisión Nacional de Bioética en Salud del Ecuador, presidente de la Red de América Latina y el Caribe de comisiones y comités nacionales de bioética y ética de la ciencia en UNESCO, es asesor del Consejo Consultivo de la Red de Bioética UNESCO, miembro de la Red de Bioética UNESCO, profesor de la maestría en bioética de la Universidad Católica del Ecuador, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, así como ex vocal consultivo, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, expresidente, representante en Ecuador de la Red Global de Yodo Consejo Internacional para el Control de los Desórdenes por Deficiencia de Yodo, de Lodyne Global Network, es académico correspondiente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, es también miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, es también miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, médico endocrinólogo del Hospital Los Andes de Quito, médico endocrinólogo en libre ejercicio. Ha realizado sus estudios como doctor en medicina y cirugía en la Universidad Central del Ecuador, es especialista en endocrinología de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene también un diploma en estudios Introducción a la ética de la investigación en seres humanos,
en el programa de educación permanente en bioética de la Red Bioética UNESCO, un diploma en Introducción a la Bioética Clínica y Social, el programa de educación permanente en bioética, también relacionado con UNESCO, y múltiples publicaciones. Es un resumen de, como decía antes, un extenso currículum. Así es que nuevamente, bienvenido. Metodológicamente hablando, pues daremos inicio a esta conferencia. Luego de terminada la conferencia, pues le haremos llegar las preguntas necesarias. Sin embargo, todos ustedes pueden ir haciendo las preguntas mediante el chat en este auditor. Así es que, sin más, Víctor, podemos comenzar. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Juan, por los excesivos halagos que han hecho a mi persona. Porque sé que viene de buenos amigos. La Universidad de Las FAI siempre ha sido muy receptiva a mis ideas, a mis exposiciones, a mi presencia en ella. Me honra haber estado más de una oportunidad en Cuenca y en la universidad. Y me es muy grato ahora poder dirigirme a ustedes sobre el tema de la conferencia. Me imagino que la mayoría de los asistentes son gente de la SUAY o de Cañar, en todo caso del sur del país. Y conversábamos unos pocos minutos antes de iniciar esta intervención, tanto con el doctor Morales como con el doctor Chacón, del impulso que ha tenido la bioética en el área sur y especialmente en Cuenca y en el Azuay, a través de diversas universidades, pero destacando la Universidad del Azuay. Juan me había pedido que charle con ustedes sobre ética de la investigación científica en una exposición que habíamos calculado lleve alrededor de una media hora, me parece, que se había programado, aunque tengo un poco más de extensión, pero procuraré limitarme a los 30 minutos de exposición. Inclusive un poco menos para poder hacer un diálogo, que es la intención de estas reuniones, es de diálogo. Es decir, de conversar con ustedes, para yo aprender de ustedes lo que piensan alrededor de la ética de la investigación. Voy a ser un poco clásico en la exposición y voy a utilizar el tema de diapositivas. He intentado resumir un poco la idea de lo que voy a exponer en los próximos minutos en el título, Ética de la Investigación Científica. Elementos fundamentales de esa ética de la investigación científica, de la bioética, tal vez sería lo correcto. Los elementos fundamentales y un poco sobre el estado del arte en Ecuador en cuanto a la investigación científica en biomedicina. La investigación en seres humanos es tan antigua como la medicina. Es decir, la investigación biomédica en seres humanos es tan antigua como la medicina. Está presente desde aquella medicina primitiva, original, de sanación, que tenía una mentalidad mágica, hasta la medicina basada en la evidencia y más acá en la medicina basada en la reflexión. Entonces, la investigación científica en medicina y la investigación científica nace realmente con la medicina. El modelo de investigación, sin embargo, ha variado. Ha variado desde los inicios en el cual se partía de la serendipia, del azar y de la observación no sistemática, a la investigación fortuita primero, a una investigación diseñada luego, y a la investigación regulada, y ahora a un tipo de investigación que hemos denominado responsable y participativa. Junto con el cambio en el modelo de la investigación, también ha variado, vaya, no adelante esto. Paciencia, tengan muy paciencia. También ha variado la ética de la investigación. Se ha variado el modelo del proceso de investigar, también ha variado el modelo de la ética que se aplicaba en la investigación.
Inicialmente, la investigación, sobre todo en biomedicina, era propio de los iniciados con mentalidad mágica. De ahí se varió a la ética de la beneficencia, a la ética de la autonomía posteriormente, a la que se denominó bioética, ética de la investigación autorregulada, y ahora se considera que estamos en la etapa de una ética de la investigación, de la responsabilidad, de la coparticipación y del deber social. La investigación actual, responsable y participativa, parte de algunas ideas. Una de ellas es el conocimiento médico válido, el conocimiento científico válido, es aquel que se ha verificado en la experimentación y que no se ha demostrado falso. Eso es lo que acaba por constituir la medicina basada en la evidencia. La investigación contemporánea busca reconocer y respetar los derechos de los individuos, los derechos de las comunidades y los derechos de la sociedad. La actitud de la investigación y del investigador comienza a estar centrada en el sujeto u objeto del experimento y ya no en el investigador. O debería estar, esa actitud debería estar centrada en la persona que participa en el experimento y no en el investigador. Por eso se habla de que la investigación debe ser hecha con y no en los sujetos de investigación. Este cambio, es decir, el con significa con la participación de. Y hemos abandonado, se debería abandonar el en, que se hacía sobre ellos, pero sin la participación de. Es notable la presencia del ente social colectivo en el interés del sujeto y en el interés de la investigación, y obliga a hacerse una pregunta en el momento actual. La investigación científica en salud, en medicina, en biomedicina, ¿para qué? La respuesta está posiblemente en encontrar una razón de ser de la investigación. ¿Qué es lo que busca la investigación en el momento actual? Identificar y caracterizar la realidad, producir conocimiento de aplicación práctica aplicable a la realidad, generar teoría que justifique los conocimientos empíricos, demostrar científicamente las teorías de los conocimientos, encontrar la explicación epistemológica de la teoría, identificar los determinantes holísticos de los fenómenos, pero sobre todo en el área de la biociencia, proponer teorías y acciones que modifiquen los determinantes de los fenómenos perjudiciales y aseguren la integridad, la dignidad, los derechos, el bienestar de los derechos humanos y comunidades y la justicia en ellas, con la finalidad de modificar la propia existencia en categoría útil a uno mismo y a los demás. No se trata de generar conocimiento o de investigar solamente por investigar, sino de tener un propósito determinado que vaya a asegurar la integridad, la dignidad, los derechos, el bienestar de los seres humanos y comunidades, la justicia en ellos y además la dignidad de los seres vivientes, no solamente de los seres humanos, sino de todos los seres vivientes. Los principios básicos en la práctica, en la praxis investigadora actual, se basan en el principio del ejercicio de la duda metódica y del control de hipótesis. Si no hay una duda metódica, sistemática, y no se controlan las hipótesis, la investigación está condenada al fracaso o a dar resultados superfluos. Debe haber un diseño adecuado de los experimentos. Si el diseño no corresponde a la demostración que buscamos, el estudio es inútil. Debe haber una gestión de los medios y de los datos y, ojo, se debe establecer la propiedad y la custodia tanto de los medios como de los datos que hay en ellos. Debe haber un buen y adecuado uso de los recursos económicos basado en responsabilidad, eficiencia, eficacia, seguridad, respeto al medio ambiente y biodiversidad, seguridad y austeridad. Está repetido el tema de seguridad, pero es un error. Esto es fundamental. Más ahora, en el momento actual, me refiero al país en este momento, en el cual las limitaciones económicas para hacer investigación son muy notables. El descenso de la posible inversión que hubiera podido hacer CENESID, por poner un ejemplo, o las universidades,
se ha visto terriblemente limitado, no solamente por la pandemia, sino por la crisis económica que venimos arrastrando desde el año pasado. Muchos de los proyectos de las convocatorias realizadas, por ejemplo, por CENESID, como puede haber sido la convocatoria al programa Ingenios, ha visto fracasada la convocatoria por falta de financiamiento. Eso no depende del CENESID, depende de la situación del país. También debemos evitar y denunciar desviaciones derivadas propias del ejercicio investigativo. Muchas veces, y la gran mayoría de ustedes lo habrá vivido o lo ha visto, se ha hecho interpretación abusiva de los resultados de investigación. Habrán leído, habrán visto falsificaciones para confirmar o coincidir con hipótesis, con las hipótesis originalmente planteadas, aunque eso significa desvirtuar los datos que se han obtenido. Hay fabulación de datos y de descubrimientos, y por último, es evidente que no estamos exentos de que se produzca plagio de lo que se produce. Desde el punto de vista de la investigación biomédica, la ética contemporánea debe girar a proteger al sujeto u objeto de experimento. Debe haber una evaluación externa por comités de ética de la investigación en seres humanos, en este caso. Ojo, comités de ética de la investigación que deben ser independientes, aunque el término puede dar origen a discusión y conflicto, en el sentido de autonomía, de libertad frente a lo que podría significar conflictos de intereses. Evaluación independiente por comités de ética de la investigación. Toda investigación debe partir de la corrección técnica. Si no hay corrección técnica y no hay corrección metodológica, todo el proceso es éticamente incorrecto. Es decir, se requiere precisión y corrección técnica y metodológica para que haya corrección y técnica ética. No puede haber la situación contraria. Debe haber una selección equitativa de la muestra, debe haber una adecuada valoración de riesgo-beneficio. En el caso de investigación en seres humanos, debe haber exigencia de consentimiento informado. Debe haber identificación de la utilidad y responsabilidad social. Ojo, responsabilidad generacional, y debe sobre todo guiarse la ética contemporánea por el cuestionamiento permanente a lo que se estudia y a lo que se investiga, tanto desde el punto de vista metodológico como desde el punto de vista ético. La investigación científica dio origen a una serie de reflexiones primarias para su corrección ética, porque perdimos la inocencia en Hiroshima y en Auschwitz. Es decir, la inocencia que tenía o que podría haber tenido la investigación científica se perdió en estos dos momentos claves para la humanidad. Ahora la investigación científica debe basarse en el respeto a la dignidad de la persona, entre otras obligaciones, con el tema referente al consentimiento informado por respeto a su integridad y a sus derechos. Es decir, una primera reflexión en la cual basar la investigación científica, la ética de la investigación científica, es en el respeto a la dignidad de la persona. Un segundo momento, se debe reconocer al ser humano como sujeto libre y autónomo. Es decir, predominio del ser humano como justificación moral, y debe justificarse moralmente la investigación que se va a realizar con ese ser humano. Quienes hagamos o quienes hagan investigación debemos tener responsabilidad. Responsabilidad no solamente con el presente en relación a la actividad científica, sino sobre lo que ese conocimiento puede generar en el futuro. Debe haber ausencia de intención negativa que atente contra la integridad o la dignidad del ser humano o con intención de uso inconveniente. Debe haber transparencia, exposición ante sus pares y ante la sociedad, pero transparencia verdadera. La experiencia, sobre todo en el área biomédica, la experiencia no solamente nacional, sino sobre todo quizás internacional, está llena de situaciones en la cual se han oscurecido resultados negativos, por ejemplo, para determinado tipo de medicamento.
Por último, debe haber respeto a la libertad y a la creatividad individual responsables ante el ser humano y el ente social. Pero sobre todo me estoy refiriendo aquí a la libertad de los investigadores. El Estado, por más que regule, o las universidades, las instituciones educativas, por más que regulen las investigaciones, deben respetar la libertad y la creatividad individual. Esa es la base de la investigación. Si nos ponen camisas de fuerza a quienes hacemos investigación, acabaremos por producir cualquier cosa menos realmente conocimiento que pueda ser. La ética de la investigación y de la investigación biomédica parte de algunos elementos. Uno es uno de los fundamentos, habíamos dicho, es la corrección metodológica. Si me da tiempo hablaré algo de esto adelante. Si no hay corrección metodológica, toda evaluación ética posterior es inútil. Y lo que habíamos dicho. ¿Cómo se puede identificar si se está respetando o no la dignidad de los seres humanos? Debe haber igualdad en derechos de los sujetos participantes, debe respetarse la integridad, debe darse información verídica y debe además respetarse al ser humano y a los seres como un fin y no como un medio para obtener eso. Me refiero a los seres humanos. Es evidente, a partir sobre todo de las experiencias del informe Belmont, que uno de los principios fundamentales en la investigación biomédica es el deber de evitar el daño, lo que se conocía como el principio de no maleficencia, o se conoce con el nombre de no maleficencia, y el deber de promover el beneficio o principio de beneficencia. Eso significa valoración de los riesgos versus el beneficios, y hay gente que planteamos que además de los beneficios también debería evaluarse el posible bienestar. Luego tenemos el deber del respeto a la autonomía de las personas, y eso se expresa como obtención del proceso de consentimiento informado, cumplimiento del proceso de consentimiento informado, y sobre todo, ahora además tenemos la obligación de cumplir el principio de mantener y restablecer la justicia. ¿Cómo? Demostrando la utilidad social de la investigación, procediendo con métodos adecuados de selección y reclutamiento o integración de los sujetos a la investigación, escoger la mejor opción terapéutica o la mejor opción de investigación, deben utilizarse recursos razonables, es decir, que no haya desperdicio, debe haber acceso y distribución de los beneficios. Este es uno de los puntos más conflictivos en investigación biomédica. En muchos países, en muchas zonas, muchos estudios, pero sobre todo en estudios realizados en países en vías de desarrollo, lo que antes podíamos denominar países del tercer mundo, se hace la investigación, se utiliza a las personas como sujetos de investigación. No se hace investigación en ellos, no con ellos, y no se distribuye adecuadamente los beneficios. Ejemplos de eso sobran. Y no me voy a detener en ellos. La praxis de evaluación de los proyectos protocolos de investigación entonces deben tener dos momentos, uno de evaluación metodológica y otro de evaluación. Voy a pasar esto rápidamente. La corrección metodológica debe cumplir ciertas normas. Creo que se está grabando esto. Me parece que Liced me dijo que se iba a grabar. Y tanto el doctor Morales como el doctor Chacón, me parece que me lo comentaron. Digo, para efectos de si alguno de los asistentes están interesados en tener esa información, la presentación, no hay ningún problema, pueden compartirnos, por favor, citando que es el doctor Pacheco únicamente. ¿Perdón? No hay problema, la presentación la podemos subir luego a la página web y compartimos con todos los asistentes. Vale, Gustavo, si no, yo te la puedo mandar. Perfecto. Además seguro. de la que está aquí. Seguro, estamos grabando también esta sesión. Ajá. Bien, elementos demandables en los protocolos de investigación es la declaración de aceptación de evaluaciones éticas. Ojo, la declaración de conflictos de intereses y la corrección ética de la metodología. Esto es demandable por parte de los evaluadores. En cuanto a la evaluación ética,
se refiere al deber de evitar el daño y promover el beneficio. Algo que hay que señalar en las investigaciones y que no siempre se señala y no siempre se identifica ni se busca, es la evidencia del beneficio personal de la persona que participa en la investigación. Eso es lo éticamente correcto. El beneficio de la persona debe prevalecer sobre el interés de la ciencia y sobre el interés de la sociedad. He señalado las cosas muy importantes, debe haber un riesgo mínimo y todos los riesgos deben estar justificados. Ojo, también el investigador debe tener la competencia, la experticia, la adecuación adecuada para hacer la investigación. Muchas veces creemos que, por poner un ejemplo referido a la medicina, lamento referirme siempre a la medicina, que cualquier médico puede hacer investigación. Y en algún momento las universidades ecuatorianas, me estoy refiriendo a la Universidad Central en este caso, pensó que todos los médicos debíamos ser investigadores. Y eso no es así. Deben ser personas que tengan una adecuación, una experticia, un entrenamiento, una instrucción, una educación formal que se les permita hacer. Vamos a ver, ya está. El deber de respetar la dignidad y la autonomía de las personas se refiere en la investigación biomédica, sobre todo a la corrección del proceso de consentimiento informado. En algún momento podríamos hablar de eso. Y en cuanto al principio de mantener y restablecer la justicia, se refiere al proceso de selección, de incorporación o reclutamiento al estudio, de comparación contra el mejor tratamiento probado, revisión de asistencia sanitaria, compensación e indemnización por daños y respeto a los requisitos de confidencialidad. ¿Cuáles son las debilidades metodológicas encontradas? Aunque ustedes no lo crean, la mayoría de ustedes me imagino que son investigadores. Muchas veces no diferencian correctamente los tipos de investigaciones. En los protocolos no se diferencia correctamente el tipo de investigación que se va a realizar. Hay ausencia de criterios de inclusión y exclusión de las personas que van a intervenir. Muchas veces no hay una definición del tamaño o características muestrales. Los objetivos, la metodología y el título no tienen concordancia. Hay hipótesis mal planteadas o incongruentes. No todas las variables que serán medidas son mencionadas. No todos los procedimientos están descritos o detallados. No se describen los procesos analíticos y estadísticos. Y muchas veces lo único que se hace es señalar el paquete estadístico, es decir, el instrumento, pero no qué es lo que se va a realizar. No se menciona cuál va a ser el destino final de las muestras o de los datos. ¿Cuáles son las debilidades éticas que se han encontrado con mayor frecuencia? En el país, no se detallan ni explican las fuentes de financiamiento. El personal de investigación resulta poco adecuado o no adecuado para el estudio. Se incluyen o no se excluyen del estudio grupos en situación de vulnerabilidad mayor o doble, niños, niñas, adolescentes, personas privadas de la libertad, personas en situación migratoria irregular. No se identifican los beneficios para el participante individual, su comunidad o la sociedad. Se asume que los datos o muestras biológicas son propiedad de las instituciones de salud, sean estas públicas o privadas, cuando esos datos corresponden al sujeto, a la persona, al individuo, en las cuales las instituciones lo único que hacen es de custodios. Se asume además que en todas las investigaciones retrospectivas no se requiere el proceso de consentimiento informado. En el formulario de consentimiento informado no se colocan contactos del investigador principal, patrocinador, ni del comité que evalúe el proyecto. No se mencionan los riesgos, sean físicos, psicológicos o sociales para los participantes, o solamente se señalan los físicos. No se menciona si los participantes van a tener que cubrir algún gasto en el estudio. No se considera la firma de testigos en caso de que el participante no pueda otorgar su consentimiento. No cuenta con secciones para declaratorias de consentimiento negativo o revocatoria.
Más debilidades, hay ausencia de mecanismos o de su descripción para precautelar la confidencialidad de los participantes. No se mencionan si las muestras y datos serán exportados. Hay omisión de procedimientos mencionados en la metodología. Esto es bastante curioso porque en la metodología se describen diversos procedimientos que se van a realizar y sin embargo en el momento de pedir la autorización para ejercerlos no se los describe. No se presenta consentimiento informado amplio ni específico y son incorrectos para el almacenamiento de muestras de futuras investigaciones. Voy a saltarme la descripción de esto para concluir con dos ideas tomadas de un escritor español, Arturo Pérez Reverte. Creíamos que el progreso abriría otra clase de caminos, pero ahora sabemos que la ciencia y la facilidad de acceso a la cultura no garantizan. Incluso pueden pervertirse y coexistir con el mal y la barbarie y fomentarlos. Había científicos en Auschwitz y melómanos en el Kremlin. Por la soberbia y el capricho de vivir más a cualquier precio, abrimos peligrosas cajas de Pandora, apelando a la ética y al sentido común del ser humano, unas garantías que te tronchas, que te ríes, colega, para establecer los frenos y los límites. En el fondo, el móvil es el mismo. Las vacas locas, la contaminación, la capa de ozono, la lluvia ácida, las leyes que se aprueban para clonar bichos, embriones o lo que se tercie, sobre pretexto de que así se prevendrá el cáncer, el Alzheimer o la gonorrea, los transgénicos sospechosos que justificamos con el pretexto de dar comida a los hambrientos, mientras quemamos las cosechas para mantener los precios, todo responde a la misión. Muchas gracias por oírme esto y Gustavo, estoy a tu mandato. Sí, seguro. Muchísimas gracias. Muy interesante. Entonces, damos paso a las preguntas, a los comentarios o abrimos directamente el debate. Por favor, cualquier opinión, cualquier pregunta a través del chat. Tenemos ya un comentario, una pregunta de Marcelo Ochoa. Nos dice, ¿qué opinión tiene acerca del uso compasivo y el uso bajo investigación de fármacos y procedimientos en el transcurso de una emergencia sanitaria y pandemia como la que estamos atravesando? Bien, algunas ideas, no sé si mi compañero Marcelo, pero bueno, en fin, puede ser una coincidencia en una. La Comisión Nacional de Bioética en Salud del Ecuador hizo una declaratoria en relación al uso de medicación experimental en tiempos de esta pandemia, precisamente. Igualmente la puedo compartir sin ningún problema, es pública. Pero, ¿qué es lo que opinábamos en ese momento? Primero, hay que reconocer una circunstancia. La pandemia es una situación excepcional. Es decir, realmente excepcional, y comentaba con Gustavo y con Juan antes de la charla, que no solamente es que ha desnudado nuestro sistema sanitario, sino que lo ha descarnado. Si me permiten la crudeza de esa palabra. Es decir, nuestro sistema sanitario no existe. Nuestro sistema de salud no existe. Si en todo el mundo ha fracasado los sistemas de salud, inclusive en países en los cuales se creía que no podría suceder esto, de hecho ha sucedido, peor en el país. Estamos frente a una situación en la cual no se conoce todavía un tratamiento efectivo para la virosis. Diversos mecanismos fisiopatológicos han intentado explicarlo de diferentes maneras. ¿Qué es lo que se entiende primero por uso compasivo? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por uso compasivo? Uso compasivo significa que no tenemos suficiente evidencia, o la evidencia científica de lo que hemos estado hablando es muy débil, es de muy bajo grado. Y frente a no hacer nada se utiliza eso.
¿qué condiciones debería tener para utilizar medicación experimental en caso de como medicación compasiva? Que tenga algo de evidencia, por mínimo que sea, que tenga algo de evidencia científica, porque tampoco se trata de utilizar procedimientos mágicos. Segundo, que la persona que va a recibir eso haya seguido un proceso de consentimiento informado adecuado. Es decir, que se le hayan indicado los riesgos y los posibles beneficios reales y verdaderos que existen. Luego, debe ser eso seleccionado por un comité de expertos. Es decir, alguien que realmente sepa lo que está sucediendo con la COVID. Y ese comité de expertos debe hacer además seguimiento de lo que ha sucedido con esa medicación compasiva. Son 4, 5, 6 ideas que las he transmitido para responder el tema, la pregunta que me hacía Marcelo. Como te digo, Marcelo, si deseas, mi dirección electrónica, si ustedes quieren anotarla, es DR, Víctor, M de Manuel, no de mudo, sino M de Manuel, y Pacheco, @gmail.com. DR Víctor M Pacheco, todo con minúscula, @gmail.com. Por si alguien quiere tener alguna información más, alguna situación más. Pacheco, perdón, después de arroba. Gmail. Gmail. Gmail.com. DR Víctor M Pacheco, @gmail.com. Ahí fue el correo electrónico. Listo. El doctor Juan Carlos Salamea nos pone buenas noches. ¿Cuál es su criterio frente a replicar estudios internacionales en nuestra localidad? Vamos a ver, la pregunta, hay que hacer ahí por lo menos 2 o 3 preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es el propósito de replicar el estudio aquí? Voy un poco más allá. Nuestras características étnicas, nuestras características, los elementos de determinación social o de determinación genética de la salud van a ser diferentes en nosotros que en el resto de la población del mundo, donde se ha hecho la investigación originaria. Si la respuesta es sí, sí puede ser que sea diferente o sí es diferente, tendría un poco de sentido replicar que no sería replicarlo, sino aplicarlo a otra realidad, la investigación. El segundo punto es, ¿no será que solamente se busca con eso beneficio de lucratividad, de lucro, sin que haya realmente una justificación para hacerlo en el país? Entonces, el tercer punto es, ¿qué beneficio social, qué utilidad social tendrá para nosotros? Para el Ecuador, para la sociedad ecuatoriana y para el grupo en el cual se haría la investigación, para el grupo poblacional en el cual se haría la investigación, ¿cuál va a ser la utilidad social de replicar? Y si esos estudios son de ensayo clínico de medicamento, van a verse favorecidos las personas que participan en el estudio y no solamente esas personas, sino toda la comunidad y la sociedad ecuatoriana con los resultados de esos estudios. Esas son preguntas que hay que hacerse antes de plantear replicar estudios científicos que ya se han hecho en otras partes del mundo. Perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les pido por favor a todos que pongan su nombre en la ventana de su perfil. No son todos, solamente uno, para poder identificarles bien por su nombre, por favor. La siguiente pregunta, otra vez del doctor Marcelo Ochoa. ¿Puede definir 3 puntos claves que deben constar en el consentimiento informado, independientemente del tipo de estudio? Sí, claro que sí. Podemos hacer, si me permiten, ya. Si me permite Gustavo y me permiten ustedes, puedo compartir una pantalla
Claro, claro que sí. Gustavo, para que veas lo que he aprendido, compartir pantalla. Pues está muy bien. Eh, en la evaluación de los protocolos de investigación y de evaluación ética, el deber de respetar la autonomía y la dignidad de las personas se ejemplifica, se cumple a través de la corrección del proceso de consentimiento informado. Breves cosas. Debe haber adecuación de la información que debe ser además proporcionada de una manera amable y entendible, porque y en el idioma en el cual el sujeto sea originario, la persona que va a participar sea originaria. Porque si le hablamos a alguien que es semianalfabeto de qué es el genoma, o si vamos a alterar el genoma, pues no va a entender qué es lo que estamos hablando. Se debe valorar los medios para proporcionar la información. Debe ser información relevante, disponible para el participante. Debe haber previsiones para responder las preguntas. Debe haber adecuación del formulario de consentimiento informado. En el consentimiento informado debe señalarse los procedimientos por los cuales va a haber confidencialidad de los datos, respeto a la intimidad y privacidad del sujeto. Y debe señalarse cómo se van a gestionar las bases de datos exclusivamente en contextos institucionales de acceso limitado. Bueno, me ha pedido 3 ideas, Marcelo, y creo que con eso puede, si es necesario y si quiere más, puedo darle también mayor información. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, de la investigación que usa DNA humano para entender cómo el ambiente induce cambios por metilación, se puede obtener importante información para prevención de ciertas enfermedades en el futuro. ¿Qué opinión le merece el uso responsable de DNA en humano en investigación? Bueno, lo que señala Zoom 312, no sé quién será, pero bueno, lo que señala Zoom 312 es real, ¿no es cierto? La investigación utilizando DNA puede permitir el progreso, es lo que señalaba Pérez Reverte. Pero me hago una pregunta. ¿Quién establece el uso responsable del DNA? Voy a comentar una anécdota, si me permiten. Entre una de mis aficiones, me da vergüenza confesarlo, es ver estas películas catastrofistas que acaban por transformarse en un boom, pero que muchas veces su calidad artística y de cine deja bastante que desear. Me imagino que algunos de ustedes deben tener, espero que tengan también la misma afición, y que hayan visto Parque Jurásico, Jurassic Park. El doctor Malcolm, uno de los personajes, cuando acaba el primer Parque Jurásico, porque claro, ahora creo que hay 72, el primer Parque Jurásico hace una pregunta. Ustedes solo se preguntaron si podían hacerlo, no si debían hacerlo. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Es decir, ¿podemos hacerlo? Sí. Pero además, ¿debemos hacerlo? Esa es la pregunta ética que debemos responder. Entonces, el tema del uso responsable del DNA, lamentablemente la investigación biomédica está llena de ejemplos que se suponía eran responsables, pero que acabaron por no serlo, porque no hubo la autolimitación de los investigadores, no se dio. Ejemplos, el caso Tuskegee, el caso Willowbrook, el caso Tuskegee, para quienes no son médicos y no lo conocen, desde 1932 hasta 1972 y en adelante inclusive, a una población afroamericana en los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos, se los mantuvo sin medicación para tratamiento de la sífilis, a pesar de que penicilina, que es el tratamiento de elección todavía para la sífilis, había más o menos desde el año 30 o 40. El caso Willowbrook. Niños de los Estados Unidos en un asilo, se les inyectó, se los contaminó intencionadamente con hepatitis A y hepatitis B.
Entonces, la autolimitación es algo que resulta difícil de comprender para todos. Indudablemente hay gente que lo hace, ¿eh? No digo que no. Y que lo hará bien. Creo que, no lo sé, eso puede responder un poco la pregunta esa. Ahora, hay un problema en relación a la pregunta que me hace esa persona, que es la siguiente. ¿Qué va a suceder con la investigación en vacunas en el momento actual, con COVID? Cuando hay algunas que van a intervenir por la propuesta del mecanismo de intervención, es alrededor de modificaciones probables de DNA. Además, cuando estamos quemando etapas, nunca mejor dicho, quemando etapas de investigación. El desarrollo de vacunas de investigación con todos los requerimientos éticos y metodológicos tardó el más rápido entre 4 años y 5 años. Ahora se está intentando hacer el tema de la vacuna para la COVID en menos de 12 meses. No lo sé, resulta difícil de entender lo que va a pasar. Algo más. No tenemos otra pregunta. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? No tenemos otra pregunta. Así es que muchísimas gracias por la conferencia. Perdón un ratito, parece que llega otro. No. Así es que creo que la búsqueda de la verdad y compartirla de manera imparcial, yo creo que son los objetivos finales de cualquier investigación. Creo también que la precisión y la autenticidad de los resultados son ante todo una cuestión de integridad individual y son cruciales para poder preservar la credibilidad académica, la protección del bienestar de las personas y también del ambiente. Y yo creo que también la confianza de la gente, yo creo que debemos dar pasos importantes y certeros en esa vía. Muchísimas gracias, doctor Víctor, y muchísimas gracias a ustedes, los presentes. Creo que entonces damos por terminada la conferencia. Muchas gracias, Gustavo, y repito lo que dije hace un momento. Si piensan que en algún momento pueden necesitar de información, de comentarios, de criterios, de lecturas sobre lo que he hablado, sobre cualquier otro aspecto bioético que piensan que les podría ayudar de alguna manera, no duden en escribirme a mi correo electrónico. Con gusto lo contestaré. No les digo que al WhatsApp y todo eso, porque eso son demasiadas moderneces que me superan definitivamente, Gustavo. Eso sí me supera. Seguro, encantado. Yo me comprometo a enviarles una copia de esta sesión y ya les puse el correo electrónico en el chat y pues con gusto puedo ser un mediador para enviarte cualquier inquietud y poderles pasar también a todo el grupo. Por favor, Gustavo. Seguro. Por favor, Gustavo. Encantado. Muchas gracias. A ti. Ok, un gusto. Hasta luego. Cuidarse mucho. Chao, chao. Chao.